Hola, ¿cómo les va? Buenos días desde Argentina. Aquí estamos con una queridísima colega para esta nueva entrevista del grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nos acompaña la doctora Raquel Miranda, quien también forma parte del Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bienvenida, querida Raquel. Bienvenida a nuestro espacio. Buenos días, Susana. Muchas gracias por este espacio. Un saludo para todos y todas los que escuchan y siguen este ciclo tan interesante y tan oportuno, que nos da lugar a nuestra palabra, a nuestra presencia, para conocernos y para conocer un poco más las disciplinas en las que trabajamos y que en general amamos tanto. Em, Susana me acaba de presentar como integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos, allí en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y lo integro hace bastante poco, gracias a la invitación, a la generosidad de los colegas de esa facultad, pero en realidad yo soy como un poco de afuera. También soy un poco de afuera de la filosofía, porque mi área es la literatura, pero nos vamos juntando siempre un poco todos. Mi, mi lugar de trabajo habitual, y de hecho lo ha sido siempre desde que me inicié, es la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Eh, Nuestra facultad tiene dos sedes, una en Santa Rosa y otra en General Pico, y la carrera de letras y el instituto que yo integro aquí, que es el Instituto de Estudios Americanos y Europeos, eh, se ubica en la sede de Santa Rosa. Em, mi, mi trayectoria, digamos, se podría dividir o organizar como en dos grandes momentos, eh, porque considero yo que la bisagra o el cambio se dio cuando yo ingresé al CONICET como investigadora, porque orientó un poco mi actividad en algunas líneas o algunos modos de trabajo que no tenía hasta ese momento, porque la primera parte de mi actividad académica estuvo más bien signada por la actividad docente. No porque no hiciera investigación, sino porque, bueno, estaba en varias materias, ¿no? Incluso yo trabajé muchos años en la docencia secundaria, que es un ámbito en el que me gustaba mucho, me encontraba muy cómoda y he forjado incluso lazos con estudiantes que hoy todavía me recuerdan o me estiman y es algo mutuo y fue también una linda etapa. En, en el ámbito universitario, yo ingresé como estudiante, como docente auxiliar alumna, es decir, ayudante de segunda, en la materia que, bueno, que hoy tengo a cargo, ¿no? Que en aquella época se llamaba Literatura Castellana 1, hoy es Literatura Española 1 y corresponde a la literatura medieval española. Es decir, desde los inicios yo estuve trabajando y vinculada con el ámbito, con el mundo medieval. Eh, en bastante soledad, diríamos, porque eh, la profesora que estaba a cargo de la materia, eh, que falleció este año, una querida profesora, se jubiló al poco tiempo. Después ingresó otra profesora que formada en Inglaterra, que había vuelto al país y que ella, digamos, marcó no solo a mí, sino a otros
colegas, aunque no estrictamente en el ámbito medieval, pero en la senda de la investigación, así con mayor rigurosidad. Ella era Cristina Hilde Gates y yo fui ya su ayudante prácticamente un año y medio, dos, porque lamentablemente ella falleció muy joven. Entonces, en mi propia juventud, digamos, de edad, pero también de académica, porque yo empezaba a formarme, me vi como docente adjunta a cargo de cátedra. No porque yo tuviera mayores méritos, sino porque, bueno, por ahí hay que imaginar un poquito el contexto de una universidad chica Sí, como exacto. en una provincia como la de La Pampa, hace, no sé, estamos hablando de 30 o más años atrás. Entonces, no es que los especialistas en cada área sobraran o fueran muchos. Entonces, bueno, en ese momento yo quedé a cargo de la cátedra, o sea que la responsabilidad de armar un programa, de llevar adelante los teóricos, prepararme y para dar clase iba de la mano también de formarme como investigadora, y, bueno, en este mundo que se me abría en ese momento. A la vez estaba vinculada con las docentes que dictaban las literaturas clásicas, ¿no? Literatura latina, literatura griega. De hecho, yo Sí, fui también ayudante en literatura, lengua y literatura latina 2. Después fui adjunta en esa materia también, y trabajábamos en conjuntos, ¿no? Griego, latín, literatura medieval, en investigaciones sobre literatura. Y por otro lado, yo eh, había, más o menos para la misma época, se abrió un concurso en una materia del Departamento de Lenguas Extranjeras, una materia que sigue existiendo hoy, que es lengua española, y yo concursé y bueno, me fue bien en ese concurso, así que con 25 años de edad, en ese momento fui la docente regular más joven de toda la Universidad de La Pampa. Pero bueno, todo lo bueno se acaba, así que ya no soy ni la más joven, pero así que eh, mm, pasé a integrar la planta de docentes regulares, no en el departamento de lenguas, sino en el de lenguas extranjeras, pero eso también me permitió integrar los grupos de investigación del área más de lingüística, ¿no? Los estudios filológicos lingüísticos que en esa época las docentes que lideraban los proyectos tenían vínculos con un grupo, un programa nacional que era los estudios de la lengua de la Argentina mediterránea. Es decir, estábamos con las sí, personas de Córdoba, Cuyo, el sí, noreste, bueno, nosotros en La Pampa. Entonces, en esa época también colaboré con esas investigaciones de la lengua. Pero digamos que mi interés siempre estuvo más bien en las literaturas históricas, es decir, en las literaturas del tiempo que requieren estudio filológico y que además, eh, por, justamente por tratarse de un objeto de estudio tan particular, requiere la indagación histórica, la indagación filosófica, eh, este, sin las cuales uno no puede llegar a abordar adecuadamente el objeto de estudio. Así que me fui formando, después tuve la posibilidad de obtener una beca con la cual hice el doctorado en letras,
y mi tema de investigación fue la representación y la funcionalidad del cuerpo humano en la literatura española medieval. Y ese tema, digamos, la representación del cuerpo, la representación de sí, la persona, bueno, es, digamos, es el hilo conductor de toda mi trayectoria, ¿no? Porque también hice una maestría en estudios sociales y culturales y trabajé el tema del cuerpo, la representación del sí, amor en la literatura elegíaca latina, bueno, sí, su proyección a la literatura medieval. Bueno, digamos que mi poeta latino de cabecera es Ovidio y Ovidio tiene en el siglo XII como un espacio este, muy relevante e sí, insoslayable para los que estudiamos literatura. Después, también hice una maestría en historia de la literatura española y después el postdoctorado, que lo hice en la Universidad de Córdoba, eh, en humanidades, ciencias sociales y artes. Así que podríamos decir que mi formación de grado fue en la Universidad de La Pampa, pero después el doctorado lo hice en Tucumán, el sí, postdoctorado lo hice en Córdoba, porque la realidad es que mi universidad no tiene doctorados. ¿M? claro, Apenas. Siempre el tradicional el doctorado en química en la Facultad de Exactas y Naturales, que tiene ya unos cuantos años, pero ningún otro doctorado hasta el año pasado, en el 2024, que en mi facultad se implementó el doctorado en educación contemporánea, que es un doctorado interuniversitario con todas las universidades de la Patagonia, y en la Facultad de Exactas, de Económicas y Jurídicas, el doctorado en Derecho y el doctorado en Ciencias Económicas, que también son doctorados interuniversitarios. Con lo cual, sí, la planta, digamos, de investigadores y docentes de la sí, Facultad de Ciencias Humanas es diversa, digamos, en los lugares donde se ha formado, ¿no? La mayoría por ahí ha estudiado en La Plata o en Bahía Blanca, pero sí, también la Universidad del Centro, la Universidad del Centro de la provincia, del Noroeste de la provincia de el Buenos Aires, noreste. es Ujú, exactamente la Universidad de La Plata. eh, sí, bueno, digamos que hay un abanico que de algún modo enriquece los grupos de investigación porque todos hemos tenido maestros distintos, digamos, aunque, bueno, en las áreas más acotadas como las nuestras, por ahí, aunque estemos en distintos lugares, nos conocemos pero en otras, no sé, supongamos las de literatura argentina o historia argentina, esa pertenencia a distintos doctorados de mis colegas hace que haya una pluralidad que creo que siempre enriquece, ¿no? Em, entonces, digamos que para los años 2000 yo, bueno, ya estaba doctorada, ya, bueno, estaba a cargo de cátedra, como digo, porque esa responsabilidad me cayó de muy joven. Y se asiste, ¿no? En este momento, en los años 2004, 2005, como un fuerte impulso a la investigación en las sí, universidades, incluso en el CONICET, las convocatorias se empiezan a conocer más, entran más cantidad de investigadores, así que yo me postulé. eh, y bueno, no entré en la primera postulación porque, claro, tenía una carrera
por ahí muy más marcada en la docencia, pero también un poco endogámica. Es decir, yo asistí a estuve en las primeras revistas que se hicieron, ¿no? En nuestra facultad. Y en esa Bien, época, a fines de sí, los años 90, ¿cómo hacíamos sí, las revistas o para qué? son- sí, Justamente para visibilizar nuestra propia producción y nosotros exacto, publicábamos en nuestras revistas. ¿M? Hoy sí, día seguimos en esas revistas y ya no publicamos en nuestras revistas, porque, sí, por ejemplo, esa primera evaluación que yo tuve de CONICET fue que estaba muy volcada en mi lugar de trabajo. Así que ahí hubo un pequeño cambio, bueno, me volví a postular, bueno, ingresé al CONICET y eh, ya la lógica estaba cambiando y tuve que cambiar mi lógica, así que en principio ya no me quedé con todas esas cátedras porque claro, eh, si bien todas tenían elementos de cierta confluencia, la docencia lleva mucho tiempo, ¿no? Y muchísimo, sí, muchísimo, y muchísimo, sí, las materias cuando hay más alumnos, por ejemplo, son más demandantes. Esa lengua sí, española, que es una materia que yo quiero mucho y a los estudiantes de inglés los quiero mucho porque también muestran otra realidad, otra forma de estudiar, otra forma de encarar el conocimiento. Pero claro, enseñar una lengua y con mayor cantidad de matrícula demanda mucho tiempo. Así que sí, cuando yo ingresé al CONICET, dejé algunas materias, lo cual también me parece que era abrir el espacio para que otros colegas pudieran ocupar esos lugares. bien, Y sí, bueno, me fui concentrando, digamos, en mis estudios de literatura medieval y tardo antigua. ¿Por qué tardo antigua? Porque al postular al CONICET, bien, y ser yo la única docente investigadora en literatura medieval de acá, de La Pampa, sí, necesitaba un grupo de pertenencia. Entonces, bueno, fui al grupo de las clásicas, ¿no? claro, Entonces, encontré en la literatura tardoantigua como una suerte de bisagra entre ajá, el mundo clásico y la proyección a lo medieval. Y bueno, también ese mundo tardoantiguo es el que de alguna manera, me llevó a indagar en algunos tópicos de la filosofía, ¿no? Es sí, ahí donde yo eh, este, recalé en las lecturas o la revisión de Platón, ¿no? sí, O los pensadores helenísticos, claro, bueno, los padres de la iglesia, sí, que son, no sé, son hombres de la fe, pero son filósofos en son definitiva, ¿no? filósofos, Son totalmente, totalmente. Así que sí, 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 digamos que ahí eh, esa etapa me sirvió de formación, en la parte filosófica, también en la parte, bueno, de afianzar la lengua latina, pero sobre todo la griega, que yo siempre, bueno, tengo la formación de grado, pero no había sí, ido mucho más, así que ahí también tuve que afianzar eso. Y bueno, en determinado momento ya pude tener, digamos, un grupo propio de investigación, que dado este contexto que te estoy describiendo, no podía sí, ser de otra manera que no fuera interdisciplinario, ¿no? y sí, Porque este, eh, en, el grupo de las estudiosas de las letras clásicas, que vos has entrevistado a algunas, creo que has entrevistado a sí, Mar Eso, a Paola Druile, bueno, está Laura Pérez también, que son, además de mis compañeras, son amigas, son personas a las que yo quiero. Pero ellas, bueno, tienen un área de estudio muy muy específica, específico, y son referentes en esa área. Entonces yo estuve con ellas de algún modo como al costadito, ¿no? Este,
y aprendí mucho de ese grupo, pero bueno, fui haciendo mi grupo. Y entonces, siempre en esa línea del estudio del cuerpo, de la persona, de la representación en el discurso, especialmente literario, pero no únicamente, porque también en mi grupo ha habido personas, o hay personas del derecho, por ejemplo, Sí, de la también, sí, psicología, ¿m? sí, Eh, y más cercano a nuestros días se han incorporado algunos eh, jóvenes del área de historia, porque ujú, sí, también historia medieval en la facultad en el último tiempo ha tenido como un impulso. En otras épocas la materia siempre se dictó, pero no era, digamos, central para la investigación de los docentes que las dictaban. Ahora, claro, quien está en historia medieval, investiga en historia medieval. Entonces, como somos dos gatos locos, entonces exacto, sí, hemos sí, unido esfuerzos. Y entonces con eso se ha sumado también el docente auxiliar que está en historia medieval, la docente auxiliar que está conmigo en literatura española 1, que bueno, afortunadamente este año obtuvo una beca del CONICET, así que ha empezado su doctorado. Y este, muchos estudiantes, muchos y muchas estudiantes que sí, tienen interés, que ay, les sí, gusta, eh, que se acercan al mundo sí, del medioevo en sus ideas, en su filosofía, en sus formas de vida. Nosotros los acercamos a través de la literatura, pero, sí, eh, pero no puede ser sino un acercamiento integral, exacto, porque eh, los estudiantes llegan a Literatura Española 1 en el primer cuatrimestre del segundo año de la carrera. O sea, ujú, son prácticamente, están sí, todavía inaugurando la experiencia universitaria. Y sí, en la escuela secundaria del mundo medieval poco ven, algo en sí, historia, si es que llegan. no, En sí. filosofía creo que empiezan con literatura, con filosofía ya moderna, un poco después Generalmente en el secundario sí, se salta el pensamiento pasan con medieval medieval. Y y en esto, literatura, sí, sí. sí, sí. No, no, perdón, no, Y que no, te y iba en a comentar, literatura a veces que a veces se sí, ve algún texto fragmentario. exacto, exacto. Sí, Entonces, no, eso, sí, cuando llegan a la literatura medieval en la facultad, bueno, en realidad los estudiantes son como una tabula rasa, lo cual no deja de tener su aspecto positivo, ¿no? Porque uno sí, puede imprimirle a la tabula rasa las huellas por ahí que quiere dejarle, ¿no? Eh, claro, eh, Así que a veces también cursan con nosotros de la licenciatura en inglés con orientación en estudios literarios, que tiene una materia que se llama literatura medieval y del Renacimiento, pero que no tiene docente fijo, no tiene docente porque eso es un no hay, problema, es sí, un problema, son áreas sí, de vacancia, pero en algunos lugares lo son más aún porque son de vacancia geográfica casi. Entonces, sí, muchas veces los estudiantes de esa carrera cursan con nosotros, con los de letras, así que este, más allá de que seguimos centrados en los textos hispánicos, buscamos las relaciones con textos de las Islas Británicas o textos bueno, la materia de Bretaña, que sería toda la literatura francesa. Bueno, hacemos en ese sentido lo que podemos, pero de algún modo esos cruces y además la relación con la historia de la salvación, digamos, la lectura de la Biblia a través de la sí, literatura tal cual, medieval, porque no nos queda, no lo podría decir de otra manera,
en poco tiempo, porque una materia corta, este, de algún modo incentivamos el interés por el mundo medieval. Y ese Ujú. interés se ve después en que dos, tres estudiantes por año se van incorporando a nuestros proyectos de Qué investigación. bien. Sí. Eso, bueno, algunos persisten, este, Sí, porque hay estudiantes que se transforman en graduadas o que y sí, y que siguen y que hacen, aportan su granito de arena. A otros por ahí son un paso un poco más, más efímero, pero ujú, de alguna manera el interés por el mundo medieval tratamos de incentivarlo con las herramientas que tenemos. Yo no sé si es un mérito, pero digamos que es una estrategia que yo he encontrado, que es la redacción de algunos libros de texto para estudiantes. claro, Nosotros sí, sí. en la cátedra tenemos 5 libros Mm, redactados para los sí, estudiantes de nuestra materia. Es decir, claro, con este perfil que yo te mencionaba, estudiantes sí, que vienen sin conocimiento sobre medieval, que hay que sí, sí, darle herramientas para que conozcan eh, la retórica, para que conozcan un poco la historia de la lengua, porque en la carrera tiene historia de la lengua, pero en sí, cuarto año. Entonces, en segundo, cuando se enfrentan a textos como el poema de Miocid o los textos de Berceo, qué sé yo, se encuentran con esa lengua en formación. Entonces, aspectos filosóficos, aspectos sí, históricos, hay que explicarle al estudiante qué es el feudalismo, por ejemplo, para que por entiendan ejemplo, después, este, para que sí, entiendan el código del amor cortés, que es un tópico literario, sí, digamos. Entonces, totalmente, bueno, sí, hacemos eh, ese trabajo y te diría que con los 5 libros que hemos escrito, en los cuales he pedido colaboración a docentes de historia, a docentes de filosofía, a docentes de derecho. También hay estudiantes avanzados que han escrito algún sí, capítulo. Eh, para mí hacer esos libros ha sido, desde mi posición como docente y como investigadora, casi una satisfacción sí, inigualable, porque a veces eh, somos, y no lo digo por mí, hablo en un plural, ¿no? Genérico en el que estemos todos, somos tal vez buenos en lo que hacemos, somos buenos para dar clase o somos buenos para investigar, pero eh, juntar o amalgamar esas dos actividades y esas dos perspectivas en una producción escrita sí, no es nada fácil. no, No es nada fácil porque a veces estamos acostumbrados a escribir para la academia, ¿no? Para escribir, para exacto, publicar un artículo o para disertar ante los colegas, los pares. Y cuando damos clase, eh, adecuamos nuestros conocimientos, nuestras lecturas al estudiantado, pero en el ámbito oral, ¿no? Para lo que es claro, una clase. eh, entonces, para mí esos libros han significado un desafío enorme, además justamente por convocar y aunar, ¿no? Las formas de escritura de los historiadores, de los sí, especialistas en filosofía del derecho, ¿m? Eh, y lograr un resultado que fuera más que nada útil. Y bueno, la realidad es que esos libros los complementamos obviamente con la lectura de artículos especializados, con libros, pero de algún modo los ayuda a los estudiantes a dar esa mirada integral y a la vez sintetizar
lo que es importante, digamos, curso una materia cuatrimestral que es tan Sí, es voluminosa en su sí, contenido, bueno, sí, 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 ¿qué, es qué me imposible, llevo de sí, esta materia? ¿Qué queremos los docentes? Que nuestros estudiantes se lleven de nuestra materia y ellos, bueno, ¿qué me llevo de esta materia? Así que exacto. eso ha sido, creo, un logro de nuestra cátedra y de nuestro grupo de investigación. Y hace un año sumamos una arista a ese mismo camino, que fue escribir un libro para estudiantes y docentes de la escuela secundaria. Ajá, Eh, bien, Desde nuestro qué rol de bien, sí, medievalistas, sí, es sí, sí, difícil, sí, como sí, decíamos recién, los sí, estudios medievales en la secundaria no tienen prácticamente lugar. no, Entonces, lamentablemente, eh, bueno, lo que buscamos fue la rama, digamos, del medievalismo, del neomedievalismo, es decir, recuperar producciones que no son estrictamente medievales, pero que refieren al medioevo. sí, Así que hicimos un libro en el que participan algunos colegas de Mar del Plata, como Gerardo Rodríguez, sí, Javier Chimondegui, Pedro Becchi, este, algunos de Bahía Blanca también. eh, de Rosario, bueno, y después el resto de acá de los pampeanos y pampeanas. Un libro que tiene dos partes, una parte más teórica, destinada tal vez al docente, ¿no? Eh, ujú, que por ahí tiene que planificar o dar algún tema referido a la Edad Media, entonces eh, hay también de la Universidad de Córdoba. Hay 7 capítulos más teórico-críticos y después 7 secuencias didácticas que son, digamos, un modelo, una propuesta pensada para el aula eh, por docentes del secundario, porque hay docentes que trabajan en la escuela secundaria que han participado de este libro, y también, bueno, docentes de las universidades. Y también ha sido una experiencia muy linda, ¿no? Pensar cómo acercar este, eh, aspectos del mundo medieval que existen en nuestras vidas cotidianas, por ejemplo, los sí, videojuegos, exacto, las series, exacto, pero sí, también algunos vestigios en la arquitectura o exacto, la comida. Hay un capítulo muy exacto, interesante sobre que lo escribe un colega de profesor de inglés que trabaja en nuestro grupo de investigación. Él es docente de inglés en el sistema de educación provincial y en la universidad, de la universidad es investigador graduado. Entonces tiene un lindo capítulo en el que recupera comidas, sí, recetas, ¿no? Términos que vienen del medioevo y claro, se repiten con exacto, todo eso de la alimentación. Y a veces son cosas que están y que circulan en nuestra cotidianidad, pero que si no nos dicen que tal palabra, la palabra bife, viene del inglés y que el beef era un tipo de comida en la Edad Media, qué sé yo, los estudiantes no lo sí, saben. Entonces, sí, sí, es también un modo de acercar nuestras investigaciones. Y bueno, en el plano un poco más, más académico y más duro, más duro en el sentido de exigencia, ¿no? De investigación, más riguroso. Bueno, sigo escribiendo artículos, traducciones, sí, eh, planificando y publicando libros que bueno, es algo que a mí en lo personal me gusta mucho, me da mucha satisfacción, pero sí, el trabajar
con colegas de otras disciplinas, eh, bueno, significa una apertura muy grande de conocimiento, ¿no? Porque uno se da cuenta de lo poco que sí, a Sí, veces, de afortunadamente. y cuánto necesitamos a los otros, ¿no? Exacto, Y bueno, y sí, además me hago odiar un poco, ¿no? Porque les corrijo a todos las comas, cómo usan claro, los gerundios exacto. y todas esas Sí, cosas. Eh, Así que con los colegas del Centro de Estudios Europeos de Mar del Plata y con colegas del programa Pro Euro de San Juan y con los del SEICAM de Bahía Blanca. Bueno, en fin, estamos siempre pensando, estamos siempre investigando y afortunadamente hemos teníamos, si se quiere, afinidades temáticas, conceptuales, pero no las reconocimos hasta que empezamos a trabajar juntos, ¿no? Así pasa, que sí, sí, mi tema este que yo te digo que vertebra mi carrera, que es el cuerpo humano, la representación del cuerpo sí. humano en la literatura, cómo eso se proyecta a una conceptualización de la persona. Bueno, hoy día está enriquecido, ¿no? Por los aportes no solo de epistemologías recientes, no sé, el giro sensorial, el giro Sí, emocional, ¿no? El giro material, sino también por ese trabajo en conjunto que aporta al estudio de la literatura. Así que yo no puedo más que estar agradecida, ¿no? Por este recorrido que he podido hacer en mi carrera. gracias. Querida Raquel, les agradecidos somos quienes te estamos escuchando, quienes te estamos prestando atención en este momento y decir que esto coincido en todo lo que estabas comentando, porque yo no puedo pensar la filosofía alejada de las letras. De hecho, siempre la Exacto. he trabajado en forma conjunta, de la historia, incluso de la sociología, porque conforman justamente esto que podemos comprender como filosofía, ¿no? Ese surgimiento. Por eso, si bien este ámbito se llama GIEM, filosofía, no hemos dejado de lado estas otras disciplinas. Sí, Así que nos queda claramente. un minuto y te agradezco de corazón estos minutos que nos has regalado con cuestiones tan relevantes como son las de la enseñanza y ayornar la documentación y los textos para tanto la escuela secundaria como la universidad. Gracias, querida Raquel, gracias. No, la agradecida soy yo por este espacio y por darle justamente a la filosofía casi ese matiz que tiene, ¿no? Su etimología, ¿no? El amor al conocimiento, el amor al aprender, al leer, a estudiar y que no puede hacerse si no es en un ámbito eh, amigable, amical. Fraterno, en el que no quiere decir que